vamos a ir a la segunda predicación y se titula la obra o las obras del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? La semana pasada, si recordáis los que estuvisteis, si no estuvisteis, pues lo que os animo es que vayáis al canal de YouTube y que podáis ver la predicación. Porque esto es una continuidad de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos hablando, primeramente dijimos, de un texto de 1 Corintios 2,14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y hablamos de que era un error pretender entender las cosas espirituales desde una visión y una concepción humana, racional. Las cosas espirituales están reservadas a los espirituales. Se han de discernir, como dice, espiritualmente. Hay cosas que tienen que ver con lo espiritual. Y estuvimos hablando acerca de cómo Dios es un Dios trino, cómo Dios es tres en uno. Y esto quizá, como digo, es difícil a nuestra concepción humana, pero por medio de la fe es que podemos entender y que podemos creer que Dios es así. Hablamos también de que el Espíritu Santo no es algo, sino que es alguien. Hablamos de que es alguien, que es la persona del Espíritu Santo. Hablamos que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones. Estuvimos hablando de todo esto. Ya digo, si pudiste estar, perfecto, y así rescata un poquito. Si no, pues revisa la predicación. Y después hablamos de que el Espíritu Santo quiere tener comunión con nosotros. Y hablamos de tres cosas importantes para poder tener comunión con el Espíritu. La primera era dejar la comodidad. La segunda era una búsqueda intensa del Espíritu. Y la tercera era obediencia a su palabra. Esas eran las tres cosas que estuvimos hablando, profundizando al final. Hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu. Y en este sentido vamos a ver qué obra hace el Espíritu en la vida del creyente. ¿Sabes por qué queremos profundizar en esto? Porque a veces eh, podemos tener experiencia o podemos tener emociones que, como decíamos la semana pasada, a lo mejor no son del Espíritu y a lo mejor son totalmente mías. Hay veces que nos dejamos llevar y decimos, esto es el Espíritu, y a lo mejor el Espíritu no está obrando de esa forma. Por eso necesitamos entender cuáles son a rasgos grandes, cuáles son los aspectos, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que entender es esto, que el Espíritu Santo es el gran ayudador. El Espíritu Santo está puesto por Dios para que nos ayude. La palabra de Dios dice en Juan 14:16, si estás apuntando, pues vas apuntando, de todas formas los textos van a ir apareciendo para que no se nos haga más complejo. Pero Juan 14:16 dice, y yo rogaré, hablando Jesús, al Padre, y os dará otro consolador, otro ayudador, para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. O sea, no es solamente en un momento puntual, sino que es para siempre, para que el Espíritu esté con nosotros cada día. Y es importante entender esto, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Nos es dado como provisión divina porque necesitamos realmente, hermanos, tú y yo necesitamos al Señor en nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a madurar, que nos ayude a crecer espiritualmente, porque hay algo importante que tenemos que entender y es que nosotros solos no podemos. Hay personas que a veces quieren acercarse más a Dios en sus propias fuerzas, pero no pueden. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que te desgasta, te cansa y al final dices, lo dejo. Pero hay que entender que el Espíritu Santo, Dios mismo, está con nosotros para ayudarnos a crecer, para que nosotros podamos conocer mucho más al Padre. Nos ayuda en ese proceso. Y qué importante es esto. No se trata de nosotros. Se trata de que el Espíritu, como dice también, nos ayuda. El Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Nos ayuda en lo que nosotros no podemos. Ahí está el Señor también ayudándonos. Y fíjate lo que dice la Biblia. Este no está aquí. Pero dice en Daniel capítulo 6. Dice que hablando de Daniel y los gobernadores, dice la Biblia que en Daniel había un espíritu superior al resto. En Daniel había un espíritu superior al resto. Era consciente que la gente se daba cuenta que en Daniel había algo que era diferente.
Y eso realmente es lo que tiene que ocurrir también en nuestras vidas, que el Espíritu Santo esté en nosotros para levantarnos, para fortalecernos, para hacernos llegar a la meta y al galardón que Dios tiene con nosotros. Ahí está el texto, ¿no? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Ahora, quiero hablar, como digo, de la obra del Espíritu y voy a intentar ser rápido para que no se me duerman. ¿Habéis dormido esta noche bien? Algunos sí, algunos no. ¿Cuál es el proceso que el Espíritu Santo tiene con nuestras vidas? Quizá hoy lo que voy a decir algunos lo conozcan y hay otros que quizás no lo han escuchado en su vida. Pero el Espíritu Santo hace diferentes obras que son relevantes y que son importantes que las conozcamos. Obviamente hace muchas más cosas, pero hay algunas que son vitales, que si el Espíritu no las hace, entonces déjame decirte que no eres creyente o que no has nacido de nuevo, esa frase que decimos muchas veces, o que no has conocido realmente a Dios. Hay varias obras. Y la primera de ellas, quizá el orden también se pueda en algunas cambiar, pero la primera de ellas que quiero destacar es esto. El Espíritu Santo, la primera obra que hace es que, aparece ahí, a ver, trae convicción. Ahí está, qué bonito. Trae convicción. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo, te convencerá a ti, me convencerá a mí, o nos habrá convencido, mejor dicho, de pecado, de justicia y de juicio. Esto no significa que el Espíritu Santo es la conciencia de culpabilidad que muchos piensan. Hay muchos que cuando tienen culpabilidad, se sienten mal, piensan que eso es el Espíritu Santo. Es verdad que el Espíritu utiliza eso, pero esa culpabilidad también la tiene la gente de la calle. También la puede tener la gente de la calle. O vergüenza por el pecado. Estos sentimientos los tiene cualquier persona. Tampoco es una sensación de inquietud o un presentimiento de castigo divino. La palabra convencer, como decimos aquí, convicción, convencer, proviene del griego elencho y significa persuadir a alguien de verdad. Persuadir, reprobar, acusar, interrogar como si fuera un fiscal, no sé si habéis visto alguna vez un juicio, que interroga al acusado, al testigo, por ejemplo, y le hace una serie de preguntas de tal forma que puede sacar lo que hay ahí y puede hacerle ver si lo que está es correcto o no es correcto. No sé si habéis visto alguna vez un juicio o películas de juicio. El Espíritu Santo actúa como un fiscal que expone el mal, que reprende a los malvados y convence a las personas de que necesitan un Salvador. Mira, si algo ocurre en nuestras vidas cuando conocemos al Espíritu Santo es que Él trae convicción de pecado. Trae convicción de pecado. Lo que me hace ver a mí es que yo soy pecador. Es que yo ante Dios no estoy caminando correctamente. Eso es lo primero que el Espíritu Santo hace. En Hechos 2:37 dice la Biblia que cuando Pedro les predicó a los que habían allí presentes en Pentecostés, dice que ellos dijeron, al oír esto, se compungieron de corazón. Algo impactó sus vidas de tal forma que vino una convicción y dijeron a Pedro, varón hermano, ¿qué haremos para ser salvos? Por eso hablamos de que una persona a veces tú le puedes hablar de Dios, le puedes hablar de que Jesús murió en la cruz, pero si el Espíritu Santo no trae convicción a su vida, es imposible que él diga, vale, muy bien, me parece muy bonito. Pero cuando uno tiene convicción en su corazón, cuando el Espíritu Santo le revela esto, de que nosotros éramos pecadores, y nos revela, como dice el texto, el pecado que hay, la justicia divina y el juicio que vendrá, entonces nosotros se produce un cambio. Y ese cambio tiene que ver con este segundo aspecto, que es la regeneración. ¿Cuántos han escuchado alguna vez esa palabra? Regenerar algo. ¿Cuántos tienen maceta y planta en su casa? ¿Tenéis maceta y planta? ¿Alguna vez se os ha muerto una plantita? Yo desde que me he casado estoy intentando a ver si aprendo un poquito de jardinería, pero se me han muerto algunas. Pero también ha pasado que cuando en un momento determinado la planta ya estaba muriéndose, de repente empezó a revivir. Parecía ya que estaba muerta y de repente empezó otra vez y dice, oye, mira, está brotando otra vez.
regenerar. Regenerar significa volver a dar vida. Y Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, no es por nuestros propios medios, hermano, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, cuando una persona es convencida de ese pecado y se arrepiente en su corazón, dice que hay una transformación, hay un cambio, hay algo que estaba muerto y vuelve a tener vida. Nuestro espíritu estaba muerto, pero vuelve a tener vida. La palabra regenerar significa eso, volver a dar vida. Y el Espíritu Santo obra en la persona de tal forma que existe un cambio en la persona. La persona pasa de muerte a vida. Y esto, en otras palabras, lo llamamos nosotros, la iglesia lo llama, los cristianos lo llaman nacer. ¿De qué? De nuevo. Luego al final veremos un poquito acerca de esto, pero esto tiene que ver con volver a nacer de nuevo. Es como si yo hubiera muerto y de repente vuelvo a tener vida. Pero esto solo lo puede producir el Espíritu Santo en la vida de la persona. Jesús le dijo a Nicodemo esto: ¿te es necesario nacer de nuevo? Aquel que ha conocido, que ha sido, que el Espíritu Santo le ha traído convicción de su pecado, hace como estos que estaban en Hechos, dicen, ¿qué haremos? Hay algo que brota en nuestro corazón que nos hace cambiar. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando una persona ha nacido de nuevo, si algo hay, si algo es evidente, ¿sabes qué es? Que hay un cambio en su vida. Hay un cambio en su corazón. Hay un cambio en su forma de pensar. ¿Verdad o mentira? Debería ser así en nuestras vidas. Eso es regenerar, dar vida a algo que estaba muerto. Mi vida estaba entregada al pecado, yo estaba muerto en mis delitos, en mi afrenta, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo vino y me dio un lugar nuevo, una identidad nueva, me volvió a dar vida. Y vida en abundancia. Nos dio vida. Esta es la segunda obra del Espíritu. Y la tercera obra, de aquí vamos a detener un poquito más, es esta, morada. ¿Vale? Juan 14:18, Jesús les dijo, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y el siguiente texto, ¿lo tiene? Ah, pues no hay otro. Bueno, sí, Romanos 8, ese está ahí. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira, en el creyente comienza a producirse el amor a Dios y como dice la Escritura, el Padre le amará y vendremos a Él, dijo Jesús, y haremos morada en Él. Juan 14:23, ese creo que no estaba, pero ese es el texto. Haremos morada con Él. Mira, Dios está en todo lugar, ¿amén? ¿Sí? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios está en todo lugar? En todo lugar está. Pero ahora Jesús dice que de una forma especial no solamente estará en todo lugar, sino que estará en ti y estará en mí. Que Él vendrá, dice, y hará morada en nuestra vida. En la vida del creyente, cuando éste se arrepiente de su pecado y declara a Jesús como su Salvador, dice que el Espíritu Santo viene y hace morada, habita en nosotros. Morar significa que está presente y que mantiene una relación personal con el individuo. Hermano, cuando una persona en el Antiguo Testamento quería ir y comunicarse con Dios, ¿sabes lo que tenía que hacer? Un camino largo. Tenía que quizá ir al templo, hacer un sacrificio, para poder tener cierta comunicación con Dios. Pero ahora dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros podemos tener comunión con Él. Podemos tener esa relación con Él. Muchos eruditos hablan de que esta relación tan estrecha y tan profunda que el ser humano tiene y que podemos tener ahora por medio de Jesús es lo que el ser humano perdió con Adán. La Biblia nos dice que cuando Adán pecó, dice que fue desechado en el huerto de Edén, dice que Dios estableció muerte, vino castigo, vinieron diferentes características que Dios ya le había dicho.
Pero la mayor pérdida que tuvo el ser humano en el huerto de Edén, ¿sabes cuál fue? La comunión con el Padre, la comunión con Dios. Y por eso, a partir de ese momento, el ser humano comenzó a tener un espíritu, un corazón de, y escucha esta palabra, orfandad. Orfandad. El ser humano se siente huérfano. El ser humano siente que le falta algo. Por eso seguramente tú y yo en algún momento hemos dicho o le hemos dicho a alguien que tú puedes llenar tu vida con muchas cosas, pero siempre hay un ¿qué? Un vacío. ¿Por qué decimos esa expresión? ¿Por qué hemos vivido eso? Porque es lo que hay en nosotros. Nos falta. Es como el hijo que se cría sin su padre. Le falta algo importante. Y para nosotros, el ser humano, le falta esa comunicación, esa relación con Dios. Y por eso dice la Biblia que en nosotros hay un espíritu de orfandad. En el ser humano hay un espíritu. Por eso el texto decía eso. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Adopción. Por el cual clamamos, Abba Padre. Por el cual podemos tener relación con Dios. Ya no somos huérfanos, hermanos, ya no estamos esclavos del pecado, sino que podemos ser llamados hijos de Dios, hijos del Padre. Podemos tener esa comunión con Él, porque Él ha venido a hacer morada en nuestras vidas. Dios habita por medio de su Espíritu en nuestras vidas y no estamos solos. No nos sentimos huérfanos. Por ese texto tan precioso, ¿no? Que dice, y todos conocemos, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo el Señor me recogerá. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando una persona en la calle pierde familiares, pierde posesiones, pierde muchas cosas, lo que se siente es solo. Pero si hay un cristiano que ha conocido al Señor, aunque lo pierda todo, sabe que el Padre le cuida, sabe que el Padre está con él, sabe que no está solo. Por eso, hermano, esto no significa que tú no puedas sentirte en algún momento solo. Puedes sentirte en algún momento solo, pero tenemos que recordar que el Espíritu Santo está en nosotros, que Dios mismo ha hecho morada y que Él es nuestro Padre y que podemos clamar, papá, papito, porque no estamos solos. Vendré a vosotros y estaré con vosotros para siempre, dice la palabra. Y estas son promesas eternas que tú y yo tenemos que recordar, hermano. Si hemos tenido esa convicción de pecado, si hemos sido regenerados, nueva criatura, el Espíritu Santo está en nosotros y ha hecho morada. Y tenemos esa comunión con el Padre. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu? Hay una segunda cosa, hay otra cuestión más que hace y es la siguiente: santificación. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y a partir de aquí, mira, lo que hemos visto antes es algo que Dios solamente puede hacer: regenerar, convencer, hacer morada. Pero aquí hay algo importante y es que aquí entra también nuestra parte, nuestra acción como seres humanos también. Porque no es que el Espíritu lo hace todo en nuestras vidas y decimos, bueno, pues ya está. No, no, no. El Espíritu está con nosotros en esta parte, sobre todo lo que vamos a ver ahora, para ayudarnos a que nosotros vayamos siendo transformados. Santificación. El Espíritu Santo ha generado en la persona un cambio, un volver a empezar. Y esto implica una nueva vida. Pero algo importante es que, no sé si te has dado cuenta, pero el día que naciste de nuevo o el día que pudiste conocer al Señor, ¿te diste cuenta de que no cambiaste todo? ¿Te diste cuenta de que seguías teniendo algunas cosas que no están bien? ¿Y te has dado cuenta que todavía tenemos cosas que tenemos que cambiar? ¿Cuántos reconocen que hay cosas que tenemos que cambiar? Así me gusta. Pues si no reconocemos, mal vamos. Tenemos que cambiar cosas. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar, nos ayuda a que podamos honrar el nombre de Cristo en nuestras vidas. Él va produciendo un carácter en nosotros de forma progresiva. Poco a poco nosotros vamos siendo, como dice su palabra, transformados. Si nosotros obviamente nos dejamos guiar por el Espíritu, Él nos conducirá a la verdad. Y aquí entra un factor importante: si nos dejamos guiar por el Espíritu, Él nos conducirá a la verdad y a poder tener los frutos del Espíritu. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y fíjate lo que dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Es decir, si tú me dices a mí que el Espíritu de Dios mora en ti, entonces tú ya no vives según la carne, sino que vives según
El Espíritu. Oye, no juzgamos aquí, pero los frutos se ven. Imagínate que yo digo, no, el Espíritu Santo mora en mí y yo vivo como otro del mundo totalmente. Entonces, a lo mejor es que no he nacido de nuevo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fíjate lo que dice. No es de él. No es de él. ¿Hay otro texto? No, ese no. Creo que no, ¿no? Ya el siguiente punto. Es que tengo muchísimos textos y me pierdo un poquito. ¿Cuál es? ¿Lo tiene el siguiente? Vale. El Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda en ese proceso de santificación. Ahora, siempre me gusta destacar esto, lo he repetido muchas veces, pero quiero que la entendamos. Santos no significa perfecto. No somos perfectos. Cuando nos miramos a nosotros mismos no somos perfectos. Dios es santo, 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 Él es perfecto. Pero nuestra santidad no es esa. La Biblia dice que cuando Cristo murió, Él obtuvo ese título de santo. Y por medio de Cristo es que podemos ser llamados y declarados santos. ¿Vale? Ahora, santo significa apartado para Dios, consagrado a Dios. Eso tiene que ver con esa santidad. Entonces, la santificación es un proceso donde Dios, el Espíritu Santo, va orando en mi vida para que yo cada vez me acerque más a Cristo, me asemeje más a Él y que cuando vean mi vida puedan ver a Cristo en mí. Ese es el proceso de santificación. Por eso, si falla, no te sientas tampoco como culpable. Ay, no soy perfecto. Claro que no eres perfecto. Pero el Espíritu nos ayuda. Nosotros podemos decir, Señor, ayúdame en esta debilidad, ayúdame en esta lucha, ayúdame porque me cuesta, por ejemplo, perdonar o me cuesta amar a mi enemigo. Ayúdame, Señor. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda. ¿Sí? Proceso de santificación. Llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Habéis escuchado alguna vez? Llenura del Espíritu Santo. Aquí vamos a entrar en materia mucho más, bueno, interesante todo, interesante, pero mucho más fuerte. Esta es una obra poderosa del Espíritu. Y mira, ser lleno del Espíritu Santo, hay veces que personas piensan que ser lleno es el de antes. Ser lleno del Espíritu Santo es sentir cosas. Uy, estoy sintiendo algo. Esto es la llenura del Espíritu. Son manifestaciones, como decíamos la semana pasada. Una persona se cae al suelo. Ay, está llena de Espíritu. Puede ser que sí, puede ser que no, pero en tu caso son manifestaciones. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo significa que Él tenga más de nosotros, que Él tenga el control de nuestras vidas. Y cada día yo tengo que pedirle que Él tenga el control de mí, que Él sea en mí, y que, como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Hermano, escúchame bien, vuelvo a repetir, ser lleno del Espíritu Santo. ¿No está ese? ¿El de antes? No está, ¿no? Bueno, no te preocupes. Quita entonces el otro que no se me confunda. Ser lleno del Espíritu Santo significa que Él tenga el control de mi vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay una lucha en nosotros. Hay una cosa que se llama carne. Hay una cosa que se llama pecado. Y muchas veces el Espíritu Santo está teniendo el control, pero dentro de nosotros queremos tener nosotros el control. Y nosotros cada día tenemos que doblegar nuestra carne y decirle, Señor, controla mi vida. Cada día. No es algo progresivo. Hay personas que piensan que llenarse el espíritu, bueno, hoy me lleno un poquito, otro poquito. No, 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 no. Es algo constante, perdón, pero no es progresivo. Es decir, cada momento yo tengo que decirle. Por eso Pablo decía en Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del espíritu. ¿Por qué? Porque cuando una persona se emborracha, ¿habéis visto alguna vez un borracho? ¿Cuántos han emborrachado? No, no voy a preguntar. Cuando una persona se emborracha, una de las cosas que le pasa es que pierde el control. Quizás luego no sabe lo que dijo, quizás luego no supo dónde estaba, pierde el control. El alcohol domina totalmente su vida. Y Pablo está utilizando ese ejemplo para decir, hermano, hermana, que el Espíritu Santo sea el que controle totalmente tu vida. Que no seas tú, que sea el Espíritu. Y esto son obras que tiene que haber anhelo en el creyente porque realmente el Espíritu sea el que domine, el que controle. Por crecer en la comunión con Él, por conocer y experimentar aún más del Espíritu en Él.
Y ahora, mira esto que te quiero decir. Lo cierto es que en primer lugar hay una realidad y es que todos queremos ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Todos queremos ser llenos del Espíritu. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú vienes a la iglesia, tú dices, yo quiero ser lleno del Espíritu. Pero para ser lleno del Espíritu tienes que desear serlo. Y hay personas, escucha bien, que no desean ser llenas. Es una contradicción, ¿no? Todos queremos ser llenos del Espíritu, pero la realidad es que hay personas que no quieren ser llenas del Espíritu. Y tú me dirás, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que haya gente que quiera ser lleno del Espíritu, pero a la vez no quieran ser llenos del Espíritu? Porque la pregunta sería esta, y aquí es donde reflexionamos. ¿Estás dispuesto a que el Espíritu, ¿estás dispuesto a que un Espíritu se apodere de ti? Uy, ¿cómo suena esto, no? ¿Estás dispuesto a que un Espíritu se apodere de ti? La Biblia, obviamente, y voy a matizar esto, habla de dos clases de espíritu. ¿Vale? Hay dos clases de posesión espiritual. Los espíritus malignos, ¿vale? Ahora, no todo el mundo tiene un espíritu maligno, pero hay personas que sí, que tienen un espíritu maligno. Hay personas que están endemoniadas. Jesús echó fuera espíritus malignos. Y este espíritu lo que busca es invalidar, busca dañar a la persona, afectar a la persona, que la persona, por ejemplo, no se acerque a Cristo. Pero luego está la posesión del Espíritu Santo en nosotros, el cual es bueno, es manso y Él desea llenarnos y poseernos. Es decir, tener el control total de nuestras vidas. Ahora te repito o te pregunto de otra forma, ¿quieres ser poseído por un espíritu como el que tenía Jesús? ¿Quieres ser poseído por un espíritu como el que tenía Jesús? Un espíritu puro, sabio y amoroso. Yo sé que suena como que, pero es así. Es que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Y hay un autor que me encanta, me gusta mucho, y él escribe acerca de esto, y quiero leértelo, una frase, ¿vale? ¿Me escuchas con atención? Dice, el Espíritu Santo, dice este autor, que se llama Tozer, dice, él es de 1800 o por ahí, 1900, dice, el Espíritu Santo quiere tener posesión de nuestra vida, y él quiere tomar el mando de tu barco y que seas un pasajero y ya no el capitán. El Espíritu Santo quiere ser el capitán y que tú seas un pasajero. Ahora, la razón por la que rehusamos que Él sea el capitán en nuestra vida es por nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos ser los dueños de nuestra vida, pero ¿estás dispuesto a que el Espíritu del Padre y del Hijo te posea? ¿Estás preparado y dispuesto para que tu personalidad, tu carácter, asuma el mando de alguien como Él? ¿Me sigue? Algo que Él espera es obediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, nuestro problema humano es que nos gustaría ser llenos del Espíritu y al mismo tiempo seguir por la vida haciendo lo que nos place. Por eso hay personas que dicen, yo quiero ser lleno del Espíritu, pero en el fondo quieren seguir siendo ellos los que controlen su vida. Quieren ser ellos los que dominen su vida, hacer lo que les place, lo fácil. El Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, espera obediencia a la Escritura. Y si no obedecemos la Escritura, apagamos el Espíritu. Fíjate esta frase, dice, todo el mundo está tan lleno como desea serlo. Cada persona tiene tanto de Dios como desea tener. Uf, qué frase, ¿eh? Cada persona está tan lleno del Espíritu como desea serlo. ¿Entendéis esto, hermano? ¿Lo entendemos? ¿Cuánto dejamos que Él controle nuestra vida? ¿Sabes qué pasa? Que a veces decimos, Señor, controla mi vida en este área, pero este no, este es mío. Mi orgullo, esto es mío. Mi falta de perdón, esto es mío. Mi crianza a mis hijos, esto es mío. Tantas cosas que a veces decimos. Pero ser lleno del Espíritu, si tú quieres ser lleno del Espíritu, hermano, no es que te pongas a saltar, es que dejes que Él tenga el control total de tu vida. Que el Espíritu Santo te posea, te controle, sea Él el capitán. Y tú simplemente sea a lo que Él diga. Pero ¿sabes qué pasa? A veces hacemos al revés. Nosotros somos los capitanes y le decimos al Espíritu lo que tiene que hacer. Eso significa ser lleno del Espíritu.
Pablo dijo, sed lleno del Espíritu, que el Espíritu Santo tome cada día el control. Y esto va a ser una lucha, porque tu carne, como decíamos, va a intentar ser todo el rato el capitán del barco. Y tú tienes todo el rato que decirle a tu carne, para, que el Espíritu es el capitán. Pero esto es algo que tú tienes que trabajar en la intimidad con el Señor, en la búsqueda, profundizando con Él. Dice este autor, hay un impulso fugitivo que nos sobreviene a pesar de lo que pedimos cuando oramos en público o incluso en privado. Queremos la emoción de ser llenos, pero no queremos cumplir con los requisitos. ¿Qué pasa cuando una persona viene a la iglesia y de repente decimos, esta persona ha sido llena del Espíritu, ¿no? A veces, como decíamos, hay manifestaciones, hay cosas que se ven. Pero si esa persona al día siguiente no sigue buscando esa llenura del Espíritu, no sirve para nada. Se queda, ¿sabes en qué se queda? ¿Te lo digo? ¿Te lo digo o no te lo digo? Se queda en una simple emoción, una simple experiencia. ¿Y sabes qué pasa? Que hay personas que les gusta la experiencia, pero no les gusta tomar decisiones. Entonces vienen a la iglesia buscando una experiencia, sentir algo, los pelos de punta, caerme al suelo, no sé, saltar. Pero se queda en eso. Y al final no son llenos del Espíritu, porque se queda en eso. La llenura del Espíritu significa que Él tenga el control de tu vida. Que si tú sientes algo muy bien, pero mañana sigue diciéndole, Señor, ten el control absoluto en mi vida. Ten el control absoluto en mi vida. La llenura del Espíritu Santo es un proceso continuo que ocurre en la vida del cristiano a la medida que se somete a la voluntad del Espíritu y depende de su poder. Y mira, cuando estamos llenos del Espíritu, esto se manifiesta en nuestros frutos. Gálatas 5, 22, 23. Bueno, Gálatas 5 en adelante. Si quiere acompañarme o si lo tiene ahí. ¿Lo tiene ahí? Vale, perfecto. Estaba en santificación. Uy. No es santificación, ¿vale? Es llenura. Pero bueno. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hay una persona que está llena del Espíritu, hay un fruto que se ve. Hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, benignidad, hay bondad, fe, hay mansedumbre, templanza. Hermano, quiero despuntar este detalle. Escúchame. ¿Te das cuenta que dice más el fruto? No dice los frutos, dice el fruto. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que a veces leen más los frutos y le ponen esa S. Y entonces dicen, hombre, yo estoy en ese proceso y tengo amor, tengo paz, tengo gozo, pero yo no tengo paciencia. Y creemos que podemos, como si fuera un arbolito, coger algunos frutos del Espíritu. Y no, es el fruto, es el pack completo. Si en el Espíritu Santo tú buscas ser lleno cada día, si Él tiene el control, en ti va a haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Y Satanás se opone totalmente a esta doctrina de la vida llena en el Espíritu, a tal punto que ha confundido, la ha resistido, la ha rodeado de nociones falsas y la ha llenado incluso hasta de miedo. El diablo sabe que si nada más decimos que queremos ser llenos, poco a poco no tendrá que preocuparse por nosotros. Pero si nosotros decimos, no, Señor, yo quiero que cada día tú me llenes. Cada día vengo como si fuera mi último día y quiero que tú me llenes de tu Espíritu. Entonces ahí el diablo tiembla porque dice, esto es una persona que está totalmente controlada por el Espíritu. Eso significa ser lleno. ¿Sí? ¿Me sigue hasta aquí? Siguiente, investidura de poder. Este lo vamos a ver la próxima semana de una forma mucho más profunda con el libro de Hechos, capítulo 2. Pero esto es, vamos a decirlo así, es una capacitación que el Señor, que el Espíritu nos da para la misión. ¿Vale? Esto ya tiene que ver con el enfoque de la misión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, mártires, mensajeros en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la investidura de poder. Pero como digo, para no
alargarnos mucho más, hablaremos la próxima semana detenidamente. Y la siguiente obra que también el Espíritu hace es la glorificación. Hasta que no lo digo, no lo pone, ¿no? Glorificación. Glorificación significa lo siguiente. La morada del Espíritu Santo viene en la vida del creyente y esto representa justamente la vida eterna. Hermano, hay personas que piensan que la vida eterna será cuando nos muramos, pero la Escritura nos muestra que ya podemos vivir la vida eterna. Ya podemos tener ciertos privilegios de la vida eterna. Podemos experimentar cosas de la vida eterna. Es lo que muchos teólogos lo llaman el ya, pero todavía no. Y esto es parte del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él también nos hace entender, nos hace ver cosas que tienen que ver con lo eterno también. Podemos experimentar. Pero es muy importante también que nosotros podamos cuidar y cultivar nuestra vida, porque también, como dice el texto ahí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Que tú digas, no, yo ya tengo la salvación porque he recibido el Espíritu. Es verdad, yo puedo tener la seguridad de que ya soy salvo. Pero eso no significa que en el proceso yo no pueda desviarme. No significa que en el proceso pueda caer. Yo necesito guardar mi salvación con temor y con temblor. ¿Entendemos lo que quiere decir? Pero podemos vivir ya, podemos tener esa seguridad de salvación. ¿Tienes seguridad de salvación? ¿Tienes seguridad? Esto es importante, que tengas seguridad. Porque esto es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, trae esa convicción de que Él nos ha dado la salvación. Y voy a ir terminando con esto. Hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado primero de que el Espíritu Santo produce convicción, regeneración, de ahí morada, santificación, llenura, investidura de poder y glorificación. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Para quién es esto? ¿Para quién son estos procesos? ¿Para quién? ¿Qué significa esto? ¿Para quién es? No para qué, para la gloria de Dios obviamente, pero ¿para quién? A ver, ¿qué ha dicho por ahí? Para los creyentes. Romanos 8:14 lo vimos antes. Dice, por tanto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, todas estas obras del Espíritu están reservadas para los que son hijos de Dios, para los que son guiados por el Espíritu, para los que son llamados hijos suyos. Y a los hijos de Dios, cuando hablamos de los hijos de Dios, a veces hay confusión. Te hago una pregunta, no me contestes o me quieres contestar, pero ¿todas las personas son hijos de Dios? Sí, no, sí. No, no todos son hijos de Dios. Efectivamente, una cosa es hijos de creación, escuchadme bien para que lo entendamos, hijos de creación, y otra cosa es hijos de adopción. Hijos de creación, ¿qué significa? Pues que Dios nos ha creado a todos, claro que sí. Pero hijos de adopción son los que han sido regenerados, los que han sido transformados y han entregado totalmente su vida a Jesús. Esos son los hijos de adopción. Y cuando este texto está hablando de hijos de Dios, no se refiere a los hijos de creación, todo el mundo, no. Se refiere a aquellos que han sido regenerados, aquellos que han sido transformados y que han tenido un encuentro con el Señor y han entregado su vida totalmente a Jesús. Ahora quiero que me acompañe a este texto. Vamos a ver una historia rápida. Nicodemo, Juan capítulo 3, vamos a ver la historia de Nicodemo. Y con esto voy a ir terminando, ¿vale? Juan capítulo 3. Mira, te pongo un poquito en contexto, ¿vale? Dice la Biblia que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Había un hombre que se llamaba Nicodemo. Y este hombre era un entendido de la palabra. Hermano, este hombre, si hacía un examen contigo y conmigo y con él, nos daba 10 vueltas en la Biblia. Se sabía la Biblia mucho mejor que nosotros. No era, como se dice técnicamente, un neófito, no era alguien que no conocía, era alguien que sabía y que conocía la Escritura, era alguien fariseo. Estudiaba cada día la Escritura.
Y dice que este hombre era un principal entre los judíos, es decir, tenía un lugar relevante. Y entonces dice la Escritura que vino a Jesús de noche y le dijo estas palabras: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mira, él no es tonto. Él investiga, conoce la Escritura, conoce las profecías mesiánicas y dice: Jesús, maestro, yo reconozco que lo que tú haces viene de Dios, porque nadie puede hacer la obra que tú haces. Es curioso que dice la Biblia que él va de noche. Él va de noche porque de alguna forma no quería que lo viese, tenía vergüenza. Los fariseos se oponían totalmente a Jesús, pero este hombre en su corazón dice: mira, yo no me puedo callar, que me he dado cuenta que Él es el Maestro, que Él proviene de Dios. Y entonces se acerca a Jesús y le dice estas palabras. Le dice: mira, imagínate la situación, ¿vale? Se acerca a Jesús y le dice, le reconoce y le dice: yo sé que tú vienes de Dios. Y ahora le dice Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, le podía haber dicho, lo lógico sería: me alegro que te hayas dado cuenta. Nicodemo, qué inteligente. Oh, Nicodemo, cómo estudia. No, le dice: te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y sabes lo que hace? Deja a Nicodemo totalmente roto, totalmente loco. Nicodemo no entiende esa frase. ¿Cómo? Él dice estas palabras: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El Nicodemo ya era un hombre viejo. ¿Puedo acaso entrar por segunda? Mira lo que piensa. ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? O sea, tú imagínate Nicodemo diciendo: madre mía, pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, nacer de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo: os es necesario nacer de nuevo. Y fíjate, en el versículo 7 le dice: os es necesario nacer de nuevo. Quiero terminar con esto y quiero hacerte esta pregunta, porque aquí viene la cuestión. Si tú tienes todo el conocimiento, si tú en esta tarde lo has entendido, pero si no has nacido de nuevo, todas estas promesas, todas estas cuestiones que se aplican del Espíritu Santo no se van a poder aplicar si no has nacido de nuevo. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, como hemos dicho, es un proceso del Espíritu en nuestra vida, pero también tiene que ver con una respuesta que nosotros damos a través del arrepentimiento y la fe. ¿Pero has nacido de nuevo? Es la pregunta. Porque Nicodemo entendía muchísimo, pero no había nacido de nuevo. ¿Sabes que una de las cosas, no sé si la semana pasada también lo comenté, pero una de las cosas que a veces más me impacta es que a veces yo he tenido la oportunidad de ir a muchos campamentos, a muchos lugares a predicar de jóvenes, y a veces hay jóvenes que llevan toda la vida en la iglesia. A veces hay jóvenes que son hijos de pastores, son jóvenes que saben mucho de la palabra. Digo jóvenes como adultos, pero hablo de jóvenes porque muchas veces me lo encuentro y me lo dicen. ¿Y sabes qué me dicen? En un campamento a lo mejor hay un culto especial, se ora por ellos o ellos se quebrantan en la presencia del Señor. ¿Y sabes qué me dicen? Me dice: ahora entiendo que necesitaba nacer de nuevo. Ahora entiendo que yo era pecador. Ahora entiendo que lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Hoy he tomado la decisión de mi vida de comenzar con Jesús. ¿Y tú sabes por qué hacen eso? Y a mí me impacta porque tú dices: pero sí, este muchacho lleva toda la vida en la iglesia, pero si conoce, no había nacido de nuevo. Y es muy importante que si tú quieres vivir todas estas cosas de llenura del Espíritu, investidura de poder, necesitamos nacer de nuevo. Si no hay una persona que nace de nuevo, si no hay una persona que se arrepiente de sus pecados, si no hay una persona que deposita su fe en Cristo, entonces no puede recibir lo que está para los hijos de Dios. Todas las promesas, todas las bendiciones, pero necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos tener ese encuentro con el Señor.
Necesitamos que Dios nos hable como le habló a Nicodemo y poder cambiar. Jesús dijo al final, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a hablar, Jesús vino a predicar para que nosotros pudiéramos entender el mensaje, para que nosotros pudiéramos recibir la obra de Cristo, pero es importante nacer de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Me gustaría que pudieras ponerte de pie. Y hoy es un buen día para que le digas, Señor, yo quiero que tú habites en mí. Señor, yo quiero que tú hagas morada en mí. Si tú has entendido este mensaje, si tú has entendido lo que se ha dicho y tú eres consciente de que necesitas al Señor en tu vida, quizá hoy has entendido que durante todo este tiempo el Espíritu Santo no ha estado contigo. Tú has creído que sí, pero no estaba contigo porque no habías nacido de nuevo, porque no habías tenido esa convicción de pecado. Hoy es un buen día para que tú digas, Señor, yo quiero caminar contigo. Señor, yo quiero tomar esa decisión de obedecer tu palabra. Señor, yo quiero empezar contigo. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, en Jesús.